Pórtese bien, señor Bravo. A esa temperatura que pesa mucho el balón, se siente como piedra. Sería la marca de la NFL con 64 yardas aquí, Matt Prater. Me llama la atención que Tennessee no mande un hombre atrás. Ahí va. Marca de todos los tiempos. Marca de todos los tiempos en la NFL. Y así, en forma dramática, termina la primera mitad. 64 yardas. Rompió la marca de todos los tiempos, que era de 63. El gol de campo más largo de la historia de la NFL lo logró Matt Prater, quien pateó el balón a 64 yardas de la portería. Fue un 8 de diciembre de 2013 cuando los Broncos de Denver lograron una victoria sobre Tennessee. Esta imagen nos detalla mucho las medidas acerca del estadio de fútbol americano. Mide 160 pies de ancho, que equivale a 48.8 metros, y 100 yardas de largo, que equivale a 91,44 metros. La zona de anotación tiene un largo de 10 yardas, que es a partir de la última línea hacia la portería. Esto equivale a 9.14 metros. La portería cuenta con 3 postes. El poste inferior está a una altura de 10 pies, o sea 3.04 metros. Los 2 postes laterales miden 20 pies, que equivalen a 6.10 metros, y entre ellos hay una anchura de 18 pies, que equivale a 5.55 metros. El total de la altura de la portería equivalente sería a 30 pies, o sea 9.14 metros. En base a lo descrito anteriormente, nuestro problema quedaría de la siguiente manera. Un jugador de fútbol americano patea un balón a 64 yardas de distancia hacia la portería y tarda 3.20 segundos en llegar a la misma. El balón pasa a la portería a una altura de 3.51 metros, por lo tanto demostrar lo siguiente. La velocidad inicial del balón al momento de ser pateado, el ángulo de elevación del balón luego de la patada, el tiempo total de vuelo del balón hasta llegar al suelo, la altura máxima que alcanzó el balón y la distancia total que recorrió el balón. A continuación, una explicación con más detalles y cálculos sobre lo mencionado anteriormente. Según nuestro problema tenemos los siguientes datos. Distancia igual a 64 yardas, y como estamos trabajando el sistema internacional de medidas, debemos de convertirlo a metros, lo cual nos da un resultado de 58.52 metros. También tenemos tiempo, 3.20 segundos, altura, 3.51 metros, gravedad, menos 9.81 metros por segundo cuadrado. Recordando la teoría, la gravedad es la fuerza con la que se atraen los cuerpos hacia el centro de la Tierra. La altura que observamos es cuando el balón pasa sobre el poste inferior de la portería. Lo primero que vamos a hacer es calcular los componentes del tiro parabólico. Existe un componente en el eje X, el cual va a ser representado por el movimiento rectilíneo uniforme. Y la fórmula dice que la velocidad va a ser igual a distancia partido tiempo. Sustituyendo los datos, decimos que distancia, tomamos los 58.52 metros, dividido el tiempo, que fueron 3.20 segundos. Esto nos da un resultado de 18.29 metros por segundo. Ya tenemos nuestro valor en el componente de X. Ahora,
Para sacar el componente de y, vamos a utilizar el sistema de referencia llamado movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, tenemos que la velocidad en el componente y va a ser igual a la fórmula siguiente. Velocidad inicial por el tiempo más un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. De esta fórmula, perdón, acá agregamos que la fórmula es igual a altura igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado para encontrar el componente en y. De esta fórmula nosotros ya contamos con la altura, contamos con el tiempo, contamos con la gravedad. Lo que necesitamos saber es la velocidad inicial para encontrar el valor del componente de la velocidad en y. Entonces, despejando la fórmula decimos que la velocidad inicial va a ser igual a la altura menos un medio de la gravedad por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Todo esto partido tiempo. Sustituyendo los datos tenemos que la altura 3.51 menos un medio por la gravedad, que es menos 9.81 por el tiempo 3.20 al cuadrado. Todo esto partido tiempo, que son 3.20 segundos. Luego de operar nuestra fórmula, tenemos que la velocidad inicial en el componente de y va a ser igual a 16.79 metros sobre segundo. Con esto ya tenemos el valor de la componente en y el valor de la componente en x, que son las dos dimensiones con las que se trabaja el tiro parabólico. Ahora vamos a calcular el tiempo cuando el balón alcanzó su altura máxima. Utilizaremos la fórmula velocidad final es igual a la velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo. Como lo que necesitamos averiguar es el tiempo, tenemos que despejar la fórmula para que nos quede de la siguiente manera. Tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Todo esto partido la gravedad. Cuando sustituimos datos nos queda que la velocidad final, dado que al llegar a su altura máxima es 0, colocamos 0 menos la velocidad inicial en y, que es de 16.79. Todo esto partido la gravedad, que es menos 9.81. Lo cual nos da un resultado de 1.71
segundos. Este es el tiempo que el balón toma para alcanzar su altura máxima. Ahora bien, necesitamos saber cuál es el tiempo total que el balón estuvo en el aire hasta llegar al suelo. Esto corresponde al valor, a 2 veces el valor que el tiempo, perdón, 2 veces del valor del tiempo cuando estuvo en su altura máxima. Es decir, 1.71 segundos por 2 es igual a 3.42 segundos. Este es el tiempo que el balón estuvo en el aire hasta tocar el suelo. Siguiente, vamos a encontrar la altura máxima. Y para ello vamos a utilizar la fórmula velocidad inicial en y por el tiempo más 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo datos tenemos velocidad inicial en y 16.79, tiempo 1.71 más 1/2 la gravedad menos 9.81 por el tiempo al cuadrado. Tomamos como tiempo 1.71 segundos, ya que este es el tiempo que el balón tomó para alcanzar su altura máxima, que es el valor que queremos encontrar. Entonces, operando esta fórmula, tenemos que 16.79 por 1.71 es 28.71. Operando la segunda parte de la fórmula tenemos que vamos a necesitar restarle 14.34, lo cual nos da un valor de 14.37 metros de altura. 14.37 metros de altura es la altura máxima a la que el balón estuvo en el aire, que fue cuando alcanzó una velocidad final de 0. Ahora bien, necesitamos saber cuál es la distancia total recorrida. Por lo tanto, utilizaremos la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme que dice así. Distancia es igual al tiempo por la velocidad inicial en x. Entonces, cuando reemplazamos valores, decimos que tiempo, que fue el tiempo total, 3.42, por la velocidad inicial en x, que fue 18.29. Al evaluar esta operación, tenemos que la distancia total que recorrió el balón desde el punto de partida cuando el jugador le dio la patada hasta tocar suelo, un total de 62.55 metros. Muy bien, ahora para saber la velocidad inicial absoluta, significa luego de la patada, usaremos el teorema de Pitágoras, que dice así.
la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces tenemos que el valor de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado correspondientemente. Ahora, reemplazando por valores, tenemos que el valor de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto opuesto. Según nuestro problema, nuestro cateto opuesto es igual a 16.79 al cuadrado más el cateto adyacente, que será de 18.29 al cuadrado. Tenemos entonces 16.79 al cuadrado son 281.90 más 18.29 al cuadrado es igual a 334.52. Ahora bien, necesitamos despejar la fórmula ya que esta hipotenusa está elevada al cuadrado. Para ello, necesitamos deshacernos del exponente 2. Por lo tanto, vamos a igualar ambos lados de la ecuación con una raíz cuadrada, la cual anula el exponente 2 del lado izquierdo de la ecuación. Entonces tenemos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de ambos catetos. La suma de ambos catetos nos da 616.42. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa va a ser igual a 24.83 metros por segundo. Este valor es la velocidad inicial en el momento preciso cuando el jugador le da la patada al balón. En ese momento el balón toma una velocidad inicial absoluta de 24.83 metros por segundo. Por último, necesitamos saber cuál es el ángulo de elevación luego de que el jugador le dio la patada al balón. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente partido la hipotenusa. Entonces tenemos el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que en nuestro problema es de 18.29, dividido la hipotenusa, que en nuestra fórmula anterior deducimos que fue de 24.83. Ahora bien, lo que necesitamos nosotros es encontrar el ángulo. Entonces necesitamos despejar esta fórmula, la cual nos quedaría así. El ángulo va a ser igual. Necesitamos colocar la operación inversa al coseno, la cual se lee así. El coseno inverso
de el coseno inverso de 18.29 dividido 24.83. Al operarlo, tenemos que necesitaremos conseguir el coseno inverso de 18.29 dividido 24.83, lo cual nos da un valor de 0.74. Entonces, necesitamos operar nuestra última fórmula, coseno inverso de 0.74. Esto nos da un valor de 42.27 grados. Entonces, ya tenemos nuestro resultado para poderlo plasmar en nuestro problema. Bueno, acá tenemos plasmados nuestros resultados. El problema dice, un jugador de fútbol americano patea un balón a 64 yardas de distancia hacia la portería y tarda 3.20 segundos en llegar a la misma. El balón pasa por la portería a una altura de 3.51 metros. Por lo tanto, demostrar lo siguiente. La velocidad inicial del balón al momento de ser pateado, 24.83 metros por segundo. El ángulo de elevación del balón luego de la patada, 42.27 grados. El tiempo total de vuelo del balón hasta llegar al suelo es de 3.42 segundos. La altura máxima que alcanzó el balón, 14.37 metros. Distancia total que recorrió el balón, 62.55 metros. Esta distancia está evaluada desde el punto de patada hasta el punto que tocó el suelo. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y sobre todo muchas gracias, Matt Prater, por habernos permitido analizar esa patada histórica que obtiene el récord del mundo hasta el momento del gol de campo más largo de la historia en la NFL.